miedo, qué Soy el Tiburón 2 y que no se te olvide. Los que se creen superhéroes no me dan buena espina. Pues sí, pero él no es un superhéroe. Para mí tú eres el único superhéroe. Gracias, gracias. Yo soy su candidato. Yo soy su gallo. ¡Yo, papi! Ay, parece que hubiera visto un fantasma muñeco. Me voy a dedicar a mi carrera, que viene siendo mi negocio, mi business. Tu business soy yo, Amarito. ¿Vos me querés montar competencia, Amaro? El mercado es grandote, grandote. Y mientras los gringos sigan consumiendo, para todos hay. Y encima de todo, ¿me querés hacer la segunda con los aceros? Quien los encuentre primero, que se los chingue primero. Eso es lo justo. ¿Oyeron a este man? Hablando de justicia cuando me acaba de enterrar el puñal por la espalda. Pues a veces se gana y a veces se pierde, Columbicho. Sí, otras veces nos lavamos el c y nos tomamos el agüita. Así fue que me dijiste la otra vez, ¿no? Ey, esa vez que me tenías apuntando con una pistola. Pero no hay bronca, yo no olvido. Pero tampoco soy rencoroso, Sale, pues. Pues ahí te dejo a roscas de regalo. A ver si sirve para algo. No fue un regalo. Yo te pagué $100,000 por él. Híjole, manito, pues te vi la cara. Y una vez salida la mercancía no se aceptan devoluciones. Vámonos, tecolote, que las visitas tienen sueño. ¿Qué pasó, Amaro? ¿Ah? Me decepcionás. ¿Qué pasó con tu reputación de que eras el hijo de más grande de este lugar? ¿Qué quieres, ¿Eh? ¿Solo andas de hocicón? Mejor le bajas porque ya le estás rascando los huevos al tigre. Y que de una vez te quede claro, Andas en México porque yo te dejé. Porque el que quiere estar aquí se tiene que poner en 4 y a ti te dejé en 2. Pero esta es la última. Ándale y dile a todos que te encontraste con Amaro Rodríguez, Y que saliste vivo de esa. Y cuéntalo bien. Cuenta que soy el chile de chiles, que hasta el Teca Martínez lo sabía. Tan lo sabía que él está enterrado y yo me meto su tumba. Y me sobran para más entierros, ¿cómo ves? Vamos a ver quién se... ¿La tumba de quién? Ay, vengo, gringo impaciente, hombre. Nomás voy por un vaso de agua. ¿Rosario? Chayo, ¿qué pasó? Pues, mija. Chayo, ¿qué te pasa, hombre? Voy a perder al bebé, Vicenta, no voy a perder al bebé. Yo no le voy a poder dar un hijo a Salvador y todo esto es mi culpa. Tranquila. Mis patejos, Ángel. ¿Y esa ropa? Se te ve bastante bien. Amaro me ascendió. Quiere que le lleve la contabilidad. Ay, pues felicidades. Ya te van a dejar de molestar por el vestido. ¿Por qué no te ves muy contento? Estaba haciendo una vuelta en el banco y me encontré con Salvador. El que me... Sí, el que te hizo eso. Dios mío, ¿qué te dijo? ¿Qué le dijiste? Nada, salí corriendo del banco. Para Salvador yo estoy muerto y es mejor que las cosas sigan así. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Quién te hizo esto? No, fue el hombre. A ver, José Ángel, no vale la pena, José Ángel. No pudo hacerme nada. Nicolás llegó y me salvó. Sabes, me preocupa Nicolás. Yo nunca lo había visto así. Llegó con una pistola y lo apuntó. Tiene una mirada de odio. Estos hombres ya le arrancaron el alma a José Ángel. Vamos a ver quién es el que se... ¿La tumba de quién? Calmantes, Montes, Columbicho. Que no has topado una sangre. Pero perdóname que es que creo que no te entendí, Amaro. ¿Puedes estar rompiendo con nuestra sociedad? Eso mismo dije. Las sociedades son como los matrimonios, no duran para siempre. ¿Ustedes escucharon lo mismo que yo?
Ey, que va a orinar sobre su tumba. Estás bien roscas, otra vez mordiendo la mano que te dio de comer. Que no se te olvide que tú estás marcado por el cartel de Tijuana. Ya tú me te coloco y bajas esa pistola si no quieres que deforme aquí el chupamelco. Déjalo que dispare, déjalo. Entonces queda sin patrón. Pues ándale, clava esa madre ya. Pero mi decisión no la echo para atrás. Te tengo una contrapropuesta, Amaro. Ah. Nuestra sociedad se rompe solo en 2 casos. 1, cuando yo diga que se rompe. Y 2, cuando uno de los 2 tire la pata. Y no es por ofender, pero yo creo que vos me llevas varios añitos. Te va a tocar a vos primero. ¿Ah? ¿Qué madres estás haciendo aquí? ¿Quién te mandó? Ay, ¿qué es esa agresividad, amistad? ¿Cómo así? Para yo venir a verlo, entonces, alguien me mandó. No, yo vine por mi propia cuenta. Vos pensás que yo soy rubia, pero no mítico. Yo tengo cerebro. Escúchame bien, Tuti. Ni tú ni yo somos amigos, ¿me entiendes? La última vez que yo te vi, Manolito estaba muerto por andar en un jale tuyo. ¿Qué madres te pasa, mija? ¿Qué crees que yo voy a creer que tú me traes caramelos aquí ahorita? Pues para que vea que sí, amistad. Le traje estos 2 bomboncitos. Hola. Me llamo Lili. Quiera tú te me había hablado mucho de ti, pero la verdad que tienes tremendo aguaje, papi. Yo soy Anisei. Y mire que tu discurso estuvo tan convincente que cuando seas presidente municipal yo misma te voy a invitar un congrí con unos drinks que te vas a quedar loco. Divina. Papi, lo importante es que yo me vine a vivir a Tamaulipas, ¿sí me entiende? Chirrión, ¿ya está en Tamaulipas usted también? Sí, papi. Entonces yo dije a mí misma, usted tiene que hacer hasta lo imposible para que este gallito gane esas elecciones. Y como esta es una reunión anual de mujeres con talento, necesitamos la representación femenina de esta campaña. ¿Dónde está la señora de Quintanilla? Ni se te ocurra subir al escenario, Débora. Tu único talento es meter la pata. Yo me encargo. Oigan, esta vieja. Señoras, por favor, no nos conviene hacer un numerito en este lugar. Josefina, permita que Débora se encargue. Como verás, es un ambiente más jovial y creo que ella encajaría mejor con estas personas. Mire, Triple R. La única manera en la que esta puede subir al escenario es que yo me muera, porque yo soy la mujer del gallo. Usted pida y se le concederá, doñita. Y vos seguís con 2 esposas. Ay, qué bruto parte. Si debo tener uno, imagínese usted con 2. Ahí es donde me doy cuenta que usted en su vida necesita la tuti. Aunque me des de rodillas, yo no te voy a perdonar. Mija, ya, hombre, con llorar no resuelves nada. Mira, nada más te estás alterando y eso no le hace bien al chamaco. El bebé ya no se mueve, Vicenta. Pero, pues, ¿de qué hablas? O sea, ¿antes se movía o qué? Entonces, mira, espérame tantito. Voy a llamar al médico para preguntarle al bebé, ¿sí? No. Mija, ¿te vas a quedar a vivir aquí en el baño o qué? Hoy lo vi. ¿A quién? A Pepito, hoy vi a Pepito. A ver, a Pepito. ¿Fuiste al cementerio? ¿Qué fregados? Porque Pepito está muerto, No, chaval. yo sé, fue un sueño, fue una pesadilla espantosa. Y yo sé que él tiene algo que ver, porque él no quiere que Salvador y yo tengamos un hijo y por eso me lo quiere matar. Ese hijo de su pinche madre hasta después de muerto me va a seguir persiguiendo. Ya, Chayo, ya. Mírame, te tienes que sacar eso de la cabeza porque te va a hacer daño, pero no Pepito, sino tú misma. ¿De verdad no vas a comer? No, gracias. Tengo que trabajar. El indio Amaro quiere que le lleven toda la contabilidad y necesito irme Y para allá. necesitas hacerlo tú. Es que a ti ya se te olvidó cómo te trata el indio Amaro. Nomás te das una tarea y ya te crees uno de ellos. A ver, Carmen. Yo soy peor que ellos. Termina de entenderlo. A ver, no. Tú no eres peor que ellos. Tú estudiaste esa cosa de los números y te quemaste las pestañas para eso. Ellos nacieron criminales. Sí, pues entonces soy un criminal que sabe de números. A ver, Carmen, te va a faltar esta vida y la otra para entender todo el caos que yo hice. Y lo que estoy haciendo ahorita es sacarle dinero al indio Amaro para escaparnos de aquí, vos, el niño y yo. Bueno, entonces no te puedo decir nada. Nicolás tiene que salir de aquí ya antes de que huela la sangre y le guste. Carmen, ¿me puedes preparar unos tacos, por favor? Voy a estar trabajando hasta la madrugada. Tú, Nico, ¿no quieres algo más? Hay chilaquiles y quesadillas. No, así está bien.
Así como les salvé la vida, también me los puedo chingar cuando yo quiera. O si me traicionan. O si traicionan a mi padre, el Indio Amaro. En esta familia todo se trata de lealtad. No de amor, el amor no existe. ¿Escuchaste, Pepita? Te lo tragas, cabrón. Tú lo viste, lo escuchaste. Nicolás es un monstruo y de eso no se regresa, José Ángel. Al que no nace cínico, todo se le regresa. Porque el que es cínico, desde pequeño se le para el corazón. Aún le falta mucho a Nicolás para que toque fondo. Y eso apenas comienza, Carmen. Todos los puntos que se han subido en las encuestas se pueden ir al caño si siguen con esta peleita, señoras. Pues entonces dígale a esta que ocupe su lugar, sentadita y aplaudiendo. Señora, ¿usted cree que porque es la viuda de Felipe Murillo, un gobernante de segunda, conoce todos los vericuetos de la política? No, señora. Su exmarido era un corrupto y aquí todos lo saben. Contésteme algo. ¿Esa es la imagen que quiere para apoyar a su marido en esta campaña? Pues por lo menos yo tengo algo decente que ofrecerles. No que esta solo sabe abrir las piernas. Eso los votantes no lo saben, señora. Es que lo importante aquí no es que yo me vine a vivir acá, lo importante es que yo te quiero ayudar para que ganes las elecciones. A pesar de toda la basura y todas las cosas horribles que me hiciste pasar, vos y tu familia, porque a mí no se me olvida que mientras yo estaba en embarazo, vos me metiste en ese bolígrafo y me hicieron todas esas pruebas y me torturaron. También no se me olvida que vos le quitaste la cabeza a mi marido. Vos tienes muchas culpas encima, ¿ah? ¿A vos no te pesa mucho ese cuello? Decime. Mira, mi tuti, necesito que se me relaje. Muchas gracias por los bomboncitos, pero tienen que entender algo. Usted y yo tenemos mucha historia juntos. Es mejor que cada quien por su lado, como siempre, mija, entiéndalo. Ay, para ya, gallito. Tú y yo no tenemos historia juntos, pero si quieres esta noche escribimos 100 de un solo tipo. Bueno, lo del tempo no es literal, papi. Podemos ser varios tempos al mismo tiempo. Ay, se vino, se vino. ¿Y tú qué haces aquí? Susu, un momentico, mensaje. Calmada, que yo vine aquí con las mejores intenciones del mundo mundial. Yo vine acá porque yo quiero que Gallito gane. ¿Sí o qué, amistad? Que yo le quiero es colaborar a usted. ¿Qué colaborar ni qué nada? Cada vez que regresa nos traes desgracias. Oiga, usted sí es muy desagradecida, ¿no? Usted tiene como Alzheimer, ¿cierto? ¿No se acuerda que fui yo la que la recogí en la calle cuando usted estaba tirada como un perro con esa barriga llena de huecos porque el Indio Amaro la iba a matar? ¿No se acuerda de eso, mijita? ¿Ah? Fui yo y usted está aquí parada gracias a mí. Está contando el cuento gracias a la tuti, así que dígame gracias. Vos todo el tiempo decís que sos el chile de chiles, el que la tiene más larga, la vaca que más jala, el Big Boss. Pero ¿sabes qué me pasa a mí con la gente que se hace pasos mentales? Me dan asquito. ¡Asquito! Eso es lo que me da. ¿Ah? Pero según vos decís, con vos solo se puede hablar sabiendo quién es el que la tiene más larga. Entonces te voy a explicar. Voy a rebajar a tu lenguaje. Te voy a explicar. Yo soy del Valle del Cauca, amiguito. Colombia. Me crié entre y perico. Yo tengo el negocio en la sangre. Pero a diferencia de vos, yo todavía estoy pelado. Tengo un futuro por delante. Pero vos ya estás oliendo a cajón. Y a mí me importa 5 si sos indio, si sos tijuano, si sos un tigre con 3 huevas. Lo único que importa es que cuando yo te mate a vos y te parta en 4 partes, te van a enterrar en una fosa común. ¿Y sabes cuál es el nombre del que se va a hablar? El mío, hijo de... ¡El mío! Te vas a tragar tus palabras, Columbicho. Después de tragarte las mías, ni muerto te vas a zafar. Alrededor de mí hay un cementerio. Gente que estuvo en este business y no aguantó. Quintanilla, Sara de Acero, el Teca Martínez, el Tequita, tu paisana, Besaida Montero y un chingo de muertos más. En ese cementerio está también enterrado mi chamaco, el Tiburón, y mi vieja Rosa, la cual yo mismo maté.
Y en medio de todos ellos hay una tumba abierta que me espera. ¿Eh? Pero nomás no se va a ocupar. Porque yo soy inmortal, hijo de la ching... El diablo nunca chupa faros. Sí. Sí. ¿A vos quién te dejó esa mano? Sara de Acero. Y le costó una vida enterita de sufrimiento a ella y a toda su familia. ¿Por qué? ¿Me vas a regalar? ¿Me vas a reponer los dedos que me faltan? No. No hay un demonio como vos para la donación. Te voy a quitar los que te sobran. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.